Resulta que todos estos días hemos estado viendo operaciones algebraicas y dentro de esas operaciones algebraicas vimos suma, vimos resta, hemos visto con algunos multiplicación, potenciación, pero algo que es claro es que eso no se pregunta así. O sea, normalmente cuando ustedes están presentando algún tipo de prueba, bien sea prueba saber, bien sea prueba, eh, digamos, de más alto nivel, el álgebra no se lo preguntan normalmente como sume las siguientes expresiones, reste las siguientes expresiones, multiplique. No. Tratan siempre de enlazar el álgebra con las matemáticas, o sea, siempre tratan de enlazar esos dos. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si usted su pensamiento algebraico lo tiene bien desarrollado y su pensamiento geométrico también lo tiene bien desarrollado. Entonces, hoy vamos a ver 4 situaciones y en esas 4 situaciones lo que vamos a ver es cómo se aplica la multiplicación, cómo se aplica la resta, cómo se aplica la división. Poco a poco les voy a tratar de explicar a la par cómo se hace tanto la parte geométrica como la parte algebraica, o sea, cómo se van acoplando estas dos. Entonces, vamos a ponerle atención a la primera, y la primera es esta figura que yo tengo acá, ¿sí? Imagínese que usted tiene esta figura y le dicen que halle los lados faltantes. Como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos dos lados faltantes. Tenemos el lado inferior y tenemos esta parte lateral. No tenemos ni idea de cuánto miden, pero de algo que sí tenemos claridad es cuánto miden los otros lados. O sea, nosotros tenemos la medida de este, tenemos la medida de este, tenemos este otro lado y tenemos este otro lado. Pues resulta que cuando tenemos una situación de este tipo, lo que nos están diciendo en pocas palabras es utilice la información que tiene de los otros lados y trate de hallar el lado que hace falta, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando usted le preguntan algo así, lo primero que tiene que analizar es estos lados que usted tiene acá, con cuáles los puede construir. Entonces, la primera, vamos a empezar por este, y yo les preguntaría a ustedes, ¿con cuáles lados yo podría construir este lado que estoy mostrándoles acá? Exactamente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá nosotros tenemos unos lados a la derecha. Tenemos este lado y tenemos este otro lado. Resulta que si nos fijamos, estos lados que nosotros tenemos acá, este que tenemos acá y este que tenemos acá, si nosotros los unimos y los trasladamos, o sea, si nosotros hacemos esto, si nosotros trasladamos estos lados, son exactamente la misma medida del lado que a nosotros nos hace falta. Si nosotros los unimos, fíjense que es exactamente lo mismo. Unir en matemáticas es sumar. O sea que básicamente lo que me están diciendo, para hallar este lado faltante, usted lo que tiene es que unir estos dos. O sea, en pocas palabras, tiene que sumar estas dos expresiones. Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Aunque estos puntos se vean muy sencillos y se vean muy corticos, realmente tienen bastante trabajo y ya se van a dar cuenta por qué. En este caso tenemos que sumar estas dos expresiones. Tengo que sumar la primera expresión, que es el lado de arriba, más la segunda expresión, que es este otro lado. Entonces, más 5x a la 2, más 4x, menos 2. Entonces, ¿cómo podría ser ahí? Pues ustedes se acuerdan de algo que yo siempre les he hecho énfasis. Una suma algebraica es muy sencilla de hacer porque básicamente cuando hay un más adelante de un paréntesis, prácticamente es como si no estuviera nada. ¿Por qué? Porque los elementos que yo tengo dentro de este paréntesis van a bajar exactamente igual. Igual signo, igual letras, igual su parte numérica, igual los exponentes, o sea, no va a cambiar nada, ¿sí? Y fíjense que aunque este primer paréntesis no tenga nada, ustedes saben que cuando un elemento no tiene nada al frente, automáticamente se asume como que es positivo o tiene un positivo. Lo mismo pasa con los paréntesis. Cuando yo veo un paréntesis solito, es como si yo tuviera un más adelante. Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo tengo también dentro del paréntesis va a bajar exactamente igual.
Entonces, ¿yo qué hago? Pues bajo exactamente igual las cosas, o sea que bajaría 8x a la 2 menos 5x más 6, el resto de elementos los bajaría igual, entonces más 5x a la 2 más 4x menos 2. Cuando ustedes ya tienen esto, cuando ya tienen la expresión, cuando ya tienen todo, digamos, por fuera de los paréntesis, sencillamente lo que vamos a hacer es un proceso que se llama reducción. Entonces, el proceso de reducción es muy sencillo. ¿Por qué? Porque básicamente el proceso de reducción, lo que nosotros hacemos es mirar cuáles variables nosotros tenemos y mirar qué valores numéricos los están acompañando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparentemente solo tenemos x y números sin x. Pero recuerden que cuando yo tengo un x a la 2 y cuando yo tengo un x son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Básicamente, vayámonos al ejemplo numérico. Si yo tuviera 3 a la 2, no es lo mismo que tener 3. Ustedes saben que 3 a la 2 es 3 por 3, o sea 9. Y 3 sigue siendo 3. Nunca estos dos, a pesar de que se parecen mucho en principio, no son lo mismo. Lo mismo pasa con las letras. Entonces, en este caso, las variables que yo tengo acá acompañando a los números son x a la 2, tengo x, y hay unos que no tienen nada, entonces eso los vamos a llamar numeral o número. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer sencillamente en este proceso es voy a anotar los números que tiene cada uno de ellos. Entonces, por lo menos con x a la 2 yo tengo 8, tengo más 5, ¿sí? Con x tengo menos 5, tengo más 4, y números solitos tengo más 6 y menos 2. Entonces, básicamente aquí yo hago la operación teniendo en cuenta que los números negativos los voy a asumir como si fueran monedas, pero esas monedas tienen una característica especial. Esas monedas yo las debo. Y los positivos los voy a asumir exactamente también como monedas, pero esas monedas, a diferencia de las anteriores, son monedas que yo tengo. Entonces, por lo menos aquí yo voy a ver 8 más 5, ambos números son positivos. Entonces, tengo 8 monedas, tengo 5 monedas, en total tengo 13 monedas. Como las tengo, entonces sigue siendo positivo. Pero fíjense que en este segundo debo 5 monedas y tengo 4 monedas, ¿sí? En este momento pues haría lo que se haría comúnmente. Pago con esas 4 monedas, esas monedas que yo estoy debiendo, y aún sin embargo sigo debiendo una moneda. En el último yo tengo 6 menos 2. 6 menos 2, entonces lo voy a interpretar como tengo 6 monedas y debo 2 monedas. Pago esas 2 monedas que debo y finalmente me quedan 4 monedas. Entonces fíjense que el resultado que nosotros tenemos aparentemente son estos elementos de acá, pero ustedes lo van a escribir de la siguiente forma. Lo primero que van a tomar es el valor numérico y lo van a acompañar de la respectiva letra. Entonces 13 x a la 2 menos 1 x más 4. Y como en este caso son números solitos, entonces no le vamos a colocar nada, simplemente quedaría así. Aparentemente esta sería la respuesta que nosotros tendríamos, o sea, en este caso sería 13x a la 2 menos 1x más 4. Pero hay algo que tener en cuenta: cuando un número que está acompañando a la x es 1, yo lo puedo sencillamente borrar y no va a generar ningún cambio, o sea, básicamente se va a mantener bien. O sea que cuando ustedes vean 13x a la 2 menos x más 4, ya van a asumir que aquí imaginariamente hay un 1 que está acompañando esa x. Entonces, esto que nosotros tenemos acá como respuesta, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la medida del lado faltante que yo tengo acá. O sea que yo ya sé que este lado mide 13x a la 2 menos x más 4. Y esa sería el primer lado que yo podría hallar con esto. Ahora, ya sabiendo eso, entonces vamos a mirar el siguiente. Si ustedes se fijan en el siguiente, tenemos el otro lado que nos hace falta. Entonces, en este caso, nos está faltando este lado de acá. Si analizamos bien, lo que yo voy a ver
son los lados que tienen exactamente la misma inclinación. Es decir, un lado que está vertical siempre se construye con los lados que se encuentran vertical también. Y de la misma forma, si yo tengo un lado horizontal, ese lado horizontal, bien sea pequeño o sea grande, se va a construir con los lados que también están horizontal. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como ustedes se dan cuenta, para poder hallar este lado que tengo acá, yo tengo dos lados horizontales que me pueden servir para eso. En este caso, tengo este superior y tengo este inferior. Entonces, vamos a analizarlos de la siguiente forma. Este lado que yo tengo aquí y este lado que yo tengo acá. Si ustedes se dan cuenta, el lado que yo tengo que hallar es este pequeño. ¿Cómo creen que yo podría hallar con estos dos lados que yo tengo acá este lado más pequeño? ¿Será que sumarlos? O sea, uniéndolos. ¿O será que restándolos? Quitándole el más grande, el más pequeño. ¿Cuál de las dos opciones ustedes creen que podría funcionar? Exactamente, en este caso sería restando. Entonces, como es restando, vamos a hacer efectivamente esto. Entonces vamos a tomar en cuenta las medidas que yo tengo acá. El lado largo sería 9x a la 2 menos 8x más 4, y el lado corto sabemos que mide 2x a la 2 menos 4x, ¿sí? Entonces, bajo la lógica, a mí me dice que si al lado largo, o sea este, yo le quito el lado corto, me va a dar el otro lado corto. Entonces vamos a hacerlo así. Al lado largo, o sea, a esta expresión, 9x a la 2 menos 8x más 4, le voy a quitar el lado corto, o sea, 2x a la 2 menos 4x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos en este caso, cuando tengo que hallar, básicamente cuando ustedes tengan que hallar un lado corto y tengan un lado largo y otro corto, lo que tienen que hacer ahí es una resta. Entonces, ¿cómo se haría en este caso? Si ustedes se acuerdan, ahorita habíamos hablado que cuando un paréntesis no tiene nada adelante, se asume que aquí tiene un más y que ese más va a mantener exactamente igual lo que está adentro del paréntesis. Pero cuando tengo un menos, lo que va a hacer es va a cambiar todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Pero qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar los signos. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que voy a hacer es bajar igual lo del primer paréntesis, o sea que bajaría 9x a la 2 menos 8x más 4. Lo del segundo paréntesis va a cambiar los signos, pero entonces hay que tener en cuenta algo y es muy importante. Eso que les digo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si ustedes observan, va a cambiar es lo que está dentro del paréntesis, o sea, esto que nosotros tenemos acá. ¿Cómo va a cambiar? Va a cambiar los signos. Entonces hay que tener en cuenta porque muchos asumen que este menos le pertenece a este 2x a la 2. No, este menos realmente lo que va a hacer es multiplicarse por cada uno de los elementos acá. Pero, para entenderlo de una forma rápida, sencillamente decimos que este da la orden a todo lo que está dentro de cambiar signos y se va, se desaparece. Entonces, como lo que tenemos dentro del paréntesis es esto que tenemos acá, 2x a la 2 menos 4x, ambos elementos van a cambiar de signo. O sea que 2x a la 2 bajaría como menos 2x a la 2 y menos 4x bajaría como más 4x. Cuando yo ya tengo esto organizado de esta forma, viene lo más sencillo. Y lo más sencillo es que tengo que reducir. O sea que siempre que yo sume o reste, básicamente lo que voy a hacer es cambiar los signos y una vez cambiar los signos o dejarlos igual. Y una vez haya cambiado o dejado igual los signos, sencillamente lo que yo voy a hacer es reducir.
Entonces, cuando yo ya tengo esto, miro qué variables hay. En este caso, las variables que yo tengo son x a la 2, tengo x y tengo números. Y los comienzo a notar qué tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿quién tiene x a la 2? Tenemos 9 y tenemos menos 2. ¿Y quién tiene quién tiene x? Entonces tenemos menos 8 y tenemos más 4. Y el único valor numérico que nosotros tenemos es este 4 que está aquí positivo. Cuando yo ya tengo que hacer esto, cuando yo ya tengo que resolverlo, entonces recuerdo, todos los números negativos es como si fueran deudas o monedas que yo debo, todo lo que sea positivo es como monedas que yo tengo. En este caso, yo tengo 9 monedas y debo 2. Si yo tengo 9 monedas y debo 2, las pago y ¿qué quedo? Quedo con 7 monedas. Como finalmente me quedan a mí, entonces me quedan positivos. Ahora, menos 8 más 4. Menos 8 más 4, este menos 8, al ser negativo, lo estoy debiendo. Estoy debiendo 8 monedas. Este 4 que es positivo, lo tengo 4 monedas. Yo pago con esas 4 monedas, pero ¿será que quedo teniendo o debiendo? Exactamente, o sea que en este caso quedo debiendo 4 monedas. Y al final, si ustedes se dan cuenta, tengo un más 4. Ese más 4, pues obviamente son monedas que tengo, pero como no se opera con ninguno, siguen siendo esos mismos más 4. Entonces, fíjense que en este caso yo tendría 7x a la 2 menos 4x más 4. Recuerden que siempre se va a poner el resultado y la letra que lo acompaña. Resultado primero, letra que lo acompaña después. Entonces tengo 7x a la 2 menos 4x más 4. Menos 4x. Y el más 4, al ser número, solamente pues se coloca sencillamente así. Estos que no tienen ninguna variable que los esté acompañando se conocen como valores independientes. En cambio, ya estos dependen de la variable que nosotros tengamos ahí, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea que en este caso, yo ya puedo definir que lo que yo tengo acá es 7x a la 2 menos 4x más 4. ¿Listo? Fíjense que ya tendríamos todos los lados de la figura. Cuando yo ya tengo todos los lados de la figura, ya si me piden a mí un perímetro, pues fácil, yo ya tengo todos los lados. Recuerden que una de las condiciones para hallar un perímetro es sencillamente que yo debo sumar todos los lados. Todos los lados. Y como ustedes ven, en este caso, ya los tenemos. O sea, tenemos tanto el lado superior, el lateral, tenemos este otro lado, tenemos este lado inferior. Ya hallamos el lado inferior de acá y el lateral izquierdo, que es este. O sea que ya podríamos hallar un perímetro si me lo estuvieran pidiendo. Generalmente, muchachos, hay algo que tener en cuenta. Cuando usted le están preguntando álgebra a través de geometría, siempre de un solo punto, de una sola gráfica. Fíjense que en solo esta gráfica tuve que sumar. Tuve que restar, y si me pidieran un perímetro tendría que volver a sumar, y si me pidieran un área tendría que multiplicar. O sea que lo que pasa es que la geometría, al ser, digamos, el método con el que se está tratando de reconocer si sabe o no sabe álgebra, lo está colocando a hacer muchas operaciones, y no solamente esas operaciones, sino lo está llevando a contextualizar toda esa parte de geometría que ustedes conocen, tratando como de aplicarla de una forma diferente. Entonces por eso es que se utiliza más que todo este método para trabajar geometría y álgebra. ¿Es claro, muchachos, hasta ahí? Listo, perfecto. Recuerden que ustedes están adelantando en este momento una guía. Esa guía tiene unos ejercicios muy similares a esto. Esto hace parte de los primeros ejercicios que les coloqué. Los de área y área sombreada, eso los voy a explicar la siguiente clase. ¿Listo? Vale. Fijémonos en esta otra figura. En esta otra figura, si ustedes se dan cuenta, faltan lados. ¿Cuáles lados me hacen falta acá?
el superior, falta el del lado, y si ustedes se dan cuenta, falta este otro. Pero entonces, hay algo que tener en cuenta. No todos los lados requieren una operación para saberlo. ¿Por qué? Resulta que hay unas figuras que se llaman paralelogramos. Los paralelogramos tienen una cualidad. Ustedes conocen muchos paralelogramos. El primero y el más básico es el cuadrado. ¿El cuadrado qué característica especial tiene? Que todos los lados son iguales. O sea que si a mí me dicen que este lado mide 3x, si a mí me dicen que este lado mide 3x, pues automáticamente yo ya sé que todos los lados miden 3x, ¿sí? Ahora, si no fuera un cuadrado, sino lo que nosotros tuviéramos fuera un rectángulo, entonces aplicamos básicamente la misma lógica. El rectángulo tiene una característica, y esa característica esencial es que tiene dos lados iguales, dos pares de lados iguales, ¿sí? O sea que si a mí me dicen, oiga, este lado mide 2y, ¿cuánto mediría el de abajo? Exactamente, mediría lo mismo. Y si este me dicen mide 3x, pues este también medirá 3x. Esa es la lógica que yo voy a manejar para esto. Resulta que si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo acá, esta expresión que yo tengo acá, es lo que está midiendo de aquí hasta acá. Entonces si a mí me dicen mide 6x más 3y, pues automáticamente yo ya sé que este lado, como mide exactamente lo mismo, pues yo ya puedo deducir, este también mide lo mismo, o sea que no es desconocido, 6x más 3y. No tuve que hacer ninguna operación. Díganme otro que se puede hallar así. ¿El de arriba o el lateral? El lateral, ¿cierto? Entonces este ya no sería desconocido y este tampoco. ¿Este cuánto mediría? ¿4x menos 2y? ¿Sí? Entonces fíjense que básicamente en estos ejercicios hay que aplicar también la lógica, no solamente operar por operar, sino también incluir la lógica dentro del desarrollo que nosotros estamos haciendo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos hallar este lado superior? ¿Cómo creen que se podría hallar? Sumando las expresiones que encontramos abajo, exacto. O sea que en este caso nosotros tendríamos que sumar 3x menos 2y más, ¿qué otro deberíamos sumar? 2x, este creen que lo debemos sumar, muchachos. El de arriba, ¿cierto? Entonces eso es otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. No todos los lados se deben sumar. Debemos sumar exactamente los que combinados me forman la figura de arriba. Si ustedes se dan cuenta, los que combinados me forman la figura de arriba son o la línea de arriba, el segmento de arriba. Tenemos este otro. ¿Sí? Y tenemos este otro. Combinados los tres, fíjense que nosotros podemos formar exactamente la línea de arriba. Entonces esos van a ser los tres que vamos a sumar. O sea que ya tenemos 3x menos 2y. ¿Cuál sería el siguiente? (2x más y), muy bien. ¿Y cuál sería el siguiente? 2x menos 3y. Entonces, ya sabiendo lo que tenemos que sumar, ya simplemente aplicar la lógica de la suma. La lógica de la suma, en pocas palabras, es que todo sigue igual. Signos, todo se mantiene exactamente igual. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, básicamente todo seguiría igual. En este caso, yo lo que tendría que hacer es tomar 3x menos 2y más 2x más y más
2x menos 3y. Listo. Ya sabiendo que esto es lo que tengo que sumar, ¿cuál sería el paso que continuaría esto? Reducir. Entonces vamos a hacer reducción. Y la reducción, como ustedes saben, básicamente es hacer un listado de las letras que nosotros tenemos o las variables que nosotros tenemos y los valores numéricos que tienen. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros tenemos acá? X y Y, ¿cierto? Entonces vamos a tomar los valores de X. En este caso tenemos 3 más 2 más 2. Esos serían los valores de X. ¿Y los valores de Y cuáles serían? Entonces hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que siempre se va a tomar los números con su signo. Si ustedes se dan cuenta, sí tenemos 2, pero ese 2 es negativo. O sea que lo importante, más allá de cualquier cosa, es tomar todos los valores con sus signos. Entonces tenemos menos 2. ¿Cuál otro tendríamos? Más 1, perfecto. Recuerden que cuando una variable está sola, automáticamente sabemos que hay un 1 acompañándola. ¿Y cuál sería el otro? Menos 3. Menos 3. Recuerden que siempre con el signo, ¿listo? Bien, entonces ya tenemos esto. 3 más 2 más 2. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto, perdón? 7, ¿cierto? Listo. Y ahora miremos los negativos. ¿Cuánto tengo en total en negativos? ¿Cuánto debo en total, en otras palabras? Debo 5. ¿Y cuánto tengo en total en este? 1. Y si usted debe 5 y tiene 1, ¿cuánto le queda en total? Debo 4. Entonces fíjense que ya los resultados que nosotros tendríamos sería 7 menos 4. ¿Cuánto sería eso en total? Entonces, 7x menos 4y, efectivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto, ¿qué va a ser? Ese resultado que nosotros tenemos ahí será la medida que nosotros tendríamos acá. 7x menos 4y. Y así podemos hallar los lados faltantes. Otra cosa que hay que aclarar. Hay una idea de pronto que a veces uno piensa que los lados largos miden una expresión larga, los lados cortos miden una expresión corta. No, no siempre es así. A veces un lado largo puede medir una simple variable y un lado corto puede manejar una expresión de 4 o 5 variables. Eso no lo define. El largo de la expresión no define el largo del segmento. Solamente, digamos que esto es independiente de eso. ¿Listo? Bien, muchachos. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora vamos con los siguientes y en este vamos a mirar qué es lo que hay que hallar. Entonces, pregunta. Voy a llamar a los lados que no tienen ninguna expresión, los voy a llamar A, B y C. Pregunta, ¿cuánto mide A? (2x menos 5). Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay lados que aparentemente no están, pero ya uno sabe que los puede hallar con los lados que se encuentran enfrente. En este caso, al estos dos ser iguales, pues ya sabemos que miden exactamente lo mismo. O sea, en el caso de manejar expresiones algebraicas, maneja la misma expresión. El lado C, ¿cuánto mediría el lado C? (3x más 9), perfecto. 3x más 9. Y en el lado B, ¿será que lo podemos hallar así de sencillo? No, ¿cierto? Toca hacer una operación, pero listo, la pregunta es ¿qué operación hacemos? ¿Y qué le restamos a qué para hallar el lado B? Bueno,
Listo, perfecto. Entonces póngale mucha atención. Resulta que aquí tenemos que hacer un análisis. Póngale mucha atención. Ojo, porque no es restar cualquier cosa a cualquier cosa. Póngale mucha atención a lo que les voy a decir. Tome usted el segmento más largo. Control V. Listo. Entonces fíjense que tenemos este segmento largo. ¿Cómo con este segmento largo yo puedo construir este pequeño? Si esto mide 14x más 5, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para 14x más 5 volverlo una línea que simplemente mida esto? ¿Qué le debería hacer? Quitarle, ¿cierto? Entonces a 14x más 5 le vamos a quitar. ¿Pero qué le voy a quitar? Le quito 4x menos 2. Entonces, fíjense en una cosa. 4x menos 2. Le voy a quitar 4x menos 2. Entonces, quiero que lo analicen así. Quitar visualmente es esto. Si yo a 14x menos 5 le quito 4x menos 2, fíjense lo que me da. Vamos a borrarlo. ¿Será que me quedó el segmento que yo necesito? No. ¿Qué hace falta quitarle más? Entonces, si a 14x a la 2 yo le quito 5x, vamos a quitárselo, entonces coloquémoslo acá. Vamos a borrarle a la línea original ese 5x. ¿Será que ahora sí me quedó lo que necesito? Entonces fíjense que a 14x más 5 le estoy quitando 4x menos 2, pero también le voy a quitar 5x. ¿Sí me hago entender? Entonces, siempre voy a mirar, generalmente cuando son de restas, algo que yo debo como mentalizarme es, al lado más largo le voy a quitar los lados más pequeños, para poder construir el otro lado pequeño que me hace falta. Cuando son sumas sí no importa el orden, cuando es resta sí importa el orden, porque obviamente yo al lado pequeño, digamos a 5x, yo no le podría quitar 14x más 5. ¿Por qué? Porque visualmente, si ustedes se dan cuenta, es un lado muy pequeño para quitarle todo este segmento que nosotros tenemos ahí. Recuerden que restar es quitar. Y en este caso quitar lo estamos asumiendo como borrar, o sea, como cuando yo cojo una línea y le voy borrando partes. Fíjense que así vamos construyendo visualmente esto. Entonces, ¿qué le hace? ¿Qué signo tiene acá este paréntesis? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿cierto? ¿Y este positivo qué le hace al contenido del paréntesis? ¿Lo cambia o lo deja igual? Deja todo exactamente igual. Y ahora, este menos, ¿qué le hace a lo que se encuentra dentro del paréntesis? Lo cambia, ¿cierto? Entonces este lo cambia. Y por ende, este menos también va a cambiar todo lo que se encuentra ahí. Ya sabemos que estamos hablando es de signos. O sea, lo que va a cambiar es los signos o va a dejar igual los signos. Como el primero los deja igual, entonces vamos a tener 14x más 5. Pero el siguiente, como va a cambiar, ese 4x menos 2 va a cambiar de signos. O sea que ese 4x, ¿cómo va a bajar? Como más 4x o como menos 4x. Bien, póngale mucha atención. Si ustedes se dan cuenta, este 4x ¿es positivo o es negativo? Exactamente, y si es positivo, bajaría negativo, o sea que bajaría como menos 4x. ¿Sí me hago entender? O sea que usted no se tiene que fijar en este menos, sino usted lo que se tiene que fijar es en el contenido del paréntesis. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Si de pronto se le dificulta, porque hay personas que se le dificulta cómo diferenciar los signos de afuera con los de adentro, escríbalo aparte. Y entonces usted lo que determina, a ver, si 4x es positivo, baja negativo. Y este menos 2, ¿cómo bajaría? Este menos 2
bajaría a positivo, entonces tenemos más 2. Ahora pregunta, este menos a lo que está dentro del paréntesis lo cambia, o sea que ese 5x ¿cómo bajaría? Menos 5x, ¿listo? Entonces, ojo, este menos no es el que está cambiando, porque si no diría uno, pero a ver, había un menos acá y acá sigue estando. No, este menos desaparece. Haga de cuenta, y se los he dicho varias veces, que este menos o este más es como un jefe que viene y le da la orden a los que están dentro del paréntesis. Entonces, le da una orden. ¿La orden cuál es? Quédense igual, o la otra orden es cambien. Si es un menos, va y le dice, oiga, ustedes deben cambiar, pero se va, deja a todos trabajando. Entonces, en este caso, este menos lo que está diciéndole a lo que está dentro del paréntesis es, oiga, cambie, y se va. Y entonces el 5x, que es positivo, cambia y queda como menos 5x. ¿Me hago entender, muchachos? Y ese menos se fue, se esfumó, este menos que estaba afuera. Lo mismo pasó con este menos les dijo a ellos, cambien. Entonces 4x positivo se convirtió en menos 4x, este menos 2 se convirtió en más 2. En cambio el más, lo que les dijo, oiga, sigan igual, entonces 14x siguió siendo 14x y este más 5 siguió siendo más 5. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer simplemente es reducir. Entonces miramos qué tenemos. En este caso tenemos x y tenemos valores numéricos, no tenemos nada más. Con x tenemos 14, tenemos menos 4 y tenemos menos 5. Y numérico tenemos 5, tenemos más 2 y no tenemos más. Entonces hacemos la operación 14 menos 4 menos 5. ¿Cuánto debo en total acá? Debo 9 en total. ¿Cuánto tengo en total? Si usted debe 9 y tiene 14 en total, ¿cuánto le queda al final? Me quedan 5, efectivamente. Y ahora, estos dos, ¿los debo o los tengo? Los tengo. 5 y 2 en total, ¿cuánto tendría? 7. O sea que la respuesta, ¿cuál sería? 5x más 7. Entonces ya automáticamente yo ya lo que puedo definir es que este lado que nosotros tenemos acá, sencillamente mide 5x más 7. Lo que les decía a ustedes al principio, si ustedes ven, este aparentemente es del mismo tamaño de este, pero fíjense que mide un poquito más que este. Si este mide 5x, este mide 5x también, pero más 7 unidades, o sea, es un poquitico más largo que el anterior. Bueno, muchachos, eso a grandes rasgos es más o menos lo que se debería hacer. Entonces, ya para finalizar, yo les pregunto a ustedes, en esta última figura, ¿qué creen que se debe hacer para hallar el lado A, el lado B y el lado C? Para hallar el lado A, ¿qué se debería hacer? (9x) más 3x más x, ¿cierto? Listo. Para hallar el lado B, ¿qué se debería hacer? ¿Más qué? Va bien. ¿Qué deberíamos sumar adicional? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un valor que nosotros no conocemos, pero el álgebra nos da la ventaja de que nosotros podemos operar con él de la misma forma, o sea, así como está. O sea, como este lado no lo conocemos, vamos a sumarle c, 8y más 7y más c, y con esos tres yo podría obtener el valor de b. O sea que fíjense que lo que yo les decía a ustedes, las variables nos sirven a nosotros es para nombrar eso que nosotros desconocemos y poder operar con ellos a pesar de desconocerlos. ¿Ven? Entonces,
Fíjense que por lo menos si yo quisiera hallar C, ¿qué debería hacer? Restar, ¿cierto? ¿Qué debería hacer para poder hallar solamente esta línea que tenemos acá? ¿Cómo hallaría esa línea? ¿A quién le restamos qué? Entonces, ojo, aquí lo que nosotros tenemos que pensar es a cuál segmento le quito qué. Entonces, si me dicen a 8Y, quítele 7Y. Vamos a hacerlo visualmente para saber si sí o si no. ¿Listo? Este es 8Y. Este es 7Y. Si yo a 8Y, o sea a este, le quito 7Y, o sea a este, ¿será que me da la medida de C? ¿Sí o no? No, ¿cierto? O sea, a primera vista ya uno dice no, no, ¿cierto? Entonces, fíjense que tenemos tres lados. Tenemos 8Y, tenemos 7Y y tenemos B. ¿Qué deberíamos hacer con estos tres lados para obtener C? AB, ¿cierto? O sea que AB, ¿yo qué le tengo que quitar? Le tendría que quitar... Perdón, repito la pregunta porque no fui claro. AB, ¿yo qué tendría que quitarle para obtener C? O sea, para tener esta medida que nos hace falta acá. Toca quitarle... Perfecto, tocaría quitarle 8Y, que es esto. Fíjense que si a B, que es esta línea, yo le quito 8Y, fíjense que tendríamos esto. Y si a 8Y, perdón, y si a ese resultado yo le quito 7Y, fíjense lo que tendríamos. El resultado que nos daría a nosotros sería exactamente la medida que nosotros estamos buscando. Entonces, eso es algo que es un poquito difícil al principio de entender, es algo de analizar. Básicamente es un proceso de sumar y restar, o en el caso de hallar segmentos cortos, básicamente es un proceso de restar, ¿sí? Lo que nosotros, como les dije hace un momento, básicamente cuando son de resta, siempre al segmento más largo le vamos a quitar los segmentos más cortos. Y si yo al segmento más largo le quito los segmentos más cortos, ¿qué pasó? Si al segmento más largo le quito el segmento más corto, fíjense que automáticamente lo que nosotros vamos a tener es el lado faltante. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿a quién le quito qué? ¿A quién le quito qué? Muchachos, perdón, estamos hallando C. ¿Qué debería quitarle? A ver, vamos a empezar de nuevo, porque veo que no lo tienen claro. Miren, si tienen un lado horizontal, yo tengo que basarme en todos los horizontales. Los verticales no tienen nada que ver. O sea, los verticales en este momento solo aplican para lo vertical. Si yo quiero hallar A, yo lo puedo hallar con este, con este y con este. No tiene nada que ver con este, con este y con este. ¿Sí me hago entender? Entonces, la pregunta es, si este es el lado que nosotros estamos buscando, entonces voy a mirar todos los lados que estén con la misma orientación para ver con cuáles lo puedo hallar. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 7Y, que es este, 7Y, y tenemos 8Y, que es este.
8y. Y tenemos el largo que es b. ¿Qué debería hacerle qué debería hacer entre ellos? Entonces es la pregunta. ¿Cuál creen que debería ser el proceso? A b le quito 15y, o en otras palabras le quito 8y y le quito 7y, que es exactamente lo mismo. O sea, a b le quito 15y. Y con eso yo tendría el valor de c. Efectivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es un proceso tan complicado, pero sí de analizarlo, sí de sentarse y analizarlo. Y pueda que dos punticos automáticamente a uno le lleven bastante tiempo, porque uno tendría que hacer un análisis realmente de qué operaciones debe hacer. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de procesos, más allá de evaluar solamente si saben operar, lo que se está viendo es si ustedes analizan bien las preguntas, si ustedes analizan bien las situaciones y de qué forma ustedes las manejan y de qué forma ustedes analizan toda la información que tienen para solucionar una situación. Es algo un poco más complejo, pero más completo. A mí, en lo personal, a mí me gusta más así el álgebra que el álgebra solamente de operaciones, porque ahí uno va entendiendo, esto se relaciona con otras cosas. Por lo menos lo que yo les decía. Si ustedes se dieron cuenta, al colocar A, nosotros podíamos operar con A, al operar B, al colocar B, nosotros podíamos operar con B, y al colocar C, nosotros podíamos operar con ello. Y es que básicamente esa es la idea del álgebra, aprender a operar con lo desconocido. Mientras que la aritmética, lo que nosotros nos decían era todo le daban un valor numérico que fuera medible, que fuera tangible, que ustedes, si a usted le dicen 7 centímetros, usted sabe cuántos son 7 centímetros. Pero si a usted le dicen 7x, usted no tiene ni idea cuánto es 7x. Solo sabe que es 7 veces una cantidad desconocida. Entonces a eso voy con el álgebra a través de la geometría. Entonces, muchachos, espero esta explicación les haya servido mucho. Espero esta explicación les ayude a orientar mejor el trabajo que ustedes están realizando. Y nada más, muchachos, yo creo que en 2 días yo estaría haciendo la publicación de la otra explicación, que ya tiene que ver con la multiplicación algebraica y cómo se aplica a través de la geometría. ¿Listo? Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.